Eran pasadas las 11 de la noche cuando un operador del 911 recibió una llamada desde la colonia Narciso Mendoza, en Tlalpan. La voz del otro lado apenas podía hablar. Decía una sola frase: "Nos quemaron, somos mariachis". Minutos después, las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, encontraron una escena que parecía salida de otra historia. 6 hombres tirados en el pavimento, algunos con golpes, otros con el cuerpo cubierto de quemaduras. 2 estaban tan graves que los paramédicos calcularon daños del 80 y 25% en su piel. En ese momento no había contexto, solo caos. Los sobrevivientes apenas podían explicar lo que había pasado. Uno de ellos alcanzó a decir que eran músicos, que los habían contratado para tocar en una fiesta familiar en Iztapalapa, y que nunca los dejaron irse. El resto eran fragmentos de una noche que se volvió tortura. La SSC activó el protocolo de búsqueda inmediata. Los agentes de C2 Sur revisaron cámaras cercanas y notaron algo clave: una camioneta negra que se alejaba del perímetro minutos antes de que los vecinos reportaran gritos y humo. En coordinación con C2 Norte, se inició el rastreo en cadena cuadro por cuadro, siguiendo cada cruce del vehículo. En menos de 3 horas, la investigación ya tenía coordenadas. Las víctimas, trasladadas al hospital bajo resguardo, comenzaron a relatar el horror. La privación de libertad había durado más de un día, y la agresión se originó justo después de terminar su presentación musical. El caso apenas comenzaba, pero ya se sentía la gravedad. En la libreta de turno, un comandante escribió la frase que marcaría el expediente: 6 mariachis atacados, presunta venganza o ajuste de cuentas local. Lo que nadie sabía todavía era que la pista llevaría hasta una casa en Iztacalco y a un grupo armado con algo más que instrumentos musicales. La historia empezó como empiezan miles de tocadas en la ciudad: un contrato, una dirección y un pago acordado. Los músicos llegaron por la tarde, tocaron lo pedido, y cuando intentaron retirarse, vino el "no se van". Ahí cambió todo. Los testimonios colocan la presentación en una fiesta familiar en el oriente de la capital. Según medios, la sede fue Iztapalapa. Otros reportes mencionan Iztacalco. Lo fijo es el patrón: reunión privada, consumo de alcohol, tensión con los anfitriones y la orden de retenerlos. Lo siguiente fue la violencia: golpes, amenazas y, para 2 de ellos, lesiones por quemaduras de gravedad. No hubo negociación, hubo humillación. Celulares confiscados, instrumentos tirados, tiempo medido en silencio. Los mariachis recuerdan rostros jóvenes mezclados con adultos, uno de 14, otro de 16, además de sujetos de 35 y 43. Esa mezcla de edades coincide con algo que la SSC ve seguido en células barriales: mano adulta y operador menor para mover, vigilar y presionar. ¿Por qué los retuvieron? Líneas bajo investigación. Puede ser un pleito que escaló. Puede ser extorsión o deuda. Hay versiones de un extra que exigieron tras la tocada. Nada de eso está cerrado. Lo único claro es la trayectoria del caso: de fiesta privada a privación de la libertad y, horas después, traslado forzado en una camioneta negra. Esa camioneta es la clave, porque cuando el vehículo se mueve, las cámaras hablan, y lo que dijeron llevó a la policía a un punto exacto: Canal de Tezontle y Circuito Interior. Una vez que los agentes activaron el rastreo, las cámaras del C2 Sur y Norte comenzaron a tejer el mapa. Cuadro por cuadro, la camioneta negra apareció recorriendo avenidas intermedias entre Iztapalapa e Iztacalco, primero en calles secundarias, luego subiendo hacia Canal de Tezontle hasta cruzar el Circuito Interior. Era el mismo vehículo que los testigos habían visto al momento en que los músicos desaparecieron. El seguimiento no tardó. Un grupo de la policía de proximidad fue desplegado y en cuestión de minutos interceptó el vehículo a la altura de la colonia Infonavit Iztacalco. Dentro iban 5 personas, nerviosas, tratando de improvisar versiones distintas. El conductor tenía las manos manchadas y los ojos inyectados. En la parte trasera, bajo una manta, se hallaron una pistola corta con 2 cartuchos útiles, 100 dosis de polvo blanco, con características de cocaína, 11 identificaciones personales y 4 tarjetas bancarias. Entre las credenciales, una llamó la atención: una identificación oficial perteneciente a una institución de procuración de justicia. Nadie supo explicarla. Ninguno era servidor público, pero uno de los detenidos balbuceó que la habían encontrado. Los peritos marcaron la evidencia y la separaron por tipo: armas, droga, documentos, tarjetas y vehículo. Cuando los nombres empezaron a registrarse, el asombro fue otro: 5 detenidos, entre ellos 3 menores de edad, 14, 16 y 17 años, y 2 adultos de 35 y 43. La mezcla volvía a repetirse: mando y operador, mano dura y aprendiz.
El parte policial señaló que el vehículo fue asegurado junto con todos los objetos. Ninguno de los implicados tenía antecedentes, pero sí coincidencias en zonas de operación donde la SSC ha detectado células dedicadas a narcomenudeo, extorsión y homicidio en el sur y poniente de la capital. Esa línea aún no es oficial, pero ya tiene forma, porque detrás de un secuestro disfrazado de fiesta puede esconderse una red que lleva tiempo operando en la ciudad, y que esta vez dejó demasiadas huellas digitales. Cuando los peritos abrieron la camioneta, el caso dejó de ser una simple agresión. Lo que había dentro mostraba un patrón: armamento, droga y documentos personales de terceros. La escena no era improvisada, era operativa. La pistola corta tenía 2 cartuchos útiles. Los 100 envoltorios de polvo blanco apuntaban a narcomenudeo. Las 11 identificaciones, una de ellas perteneciente a una institución de procuración de justicia, y las tarjetas bancarias reforzaban la sospecha. Los detenidos no solo habían agredido, también se movían entre delitos. Los policías de la SSC sabían que la clave estaba en los rostros. Los adultos de 35 y 43 años mantenían la calma. Los menores, entre 14 y 17, apenas podían sostener la mirada. Esa mezcla generacional no es casual. Las células menores suelen usarse como fachada, como escudo legal, mientras los mayores dirigen los movimientos. Lo que parecía un encargo aislado podría ser parte de una red más amplia que combina privaciones de libertad, extorsión y venta de droga en el sur y poniente de la capital. El Ministerio Público recibió el caso con todos los aseguramientos: el arma, las dosis, las credenciales, el dinero y el vehículo. De inmediato se ordenó la cadena de custodia y el análisis forense de la droga. Mientras tanto, los 5 detenidos quedaron bajo resguardo preventivo y fueron informados de sus derechos. En paralelo, el C2 comenzó a cruzar las placas y las cámaras de los días previos para determinar si la camioneta había participado en otros eventos violentos. De confirmarse que estos sujetos operaban como célula bajo encargo, el caso pasaría de lesiones y privación ilegal de la libertad a delincuencia organizada. No es un salto menor, significa cambiar de tribunal y de tipo penal. Y en ese punto entra la pieza más sensible del caso: las víctimas. Los mariachis que sobrevivieron a una noche que terminó convirtiéndose en evidencia viva. En la camilla, el traje de charro ya no era traje, era vendaje. Los 2 más graves llegaron al hospital con diagnóstico de quemaduras extensas. Uno alrededor del 80%, otro cerca del 25%. Los médicos estabilizaron, hidrataron y reservaron quirófano. A los otros 4 les atendieron contusiones, escoriaciones y crisis nerviosa. Ninguno quiso soltar la mano del otro. Eran compañeros de trabajo, no una estadística. En cubículos separados, la policía de investigación tomó las primeras declaraciones. Palabras cortas, mucha pausa. Nos contrataron, no nos dejaron ir. Apagaron las luces, gritaban que nadie sale. Los agentes preguntaron por rostros, tatuajes, acentos, órdenes. Uno recordó la camioneta negra. Otro habló de jóvenes que obedecían a un hombre mayor. Las piezas coincidían con lo que ya estaba en papel: edades mezcladas, rol marcado y un traslado forzado que acabó en Tlalpan. La SSC activó resguardo discreto para las víctimas y sus familias. No se trata solo de sanar piel, se trata de blindar testimonio. Se levantaron dictámenes de lesiones, se fijaron fotografías clínicas y se solicitó psicología forense. Cada hoja será clave cuando el expediente pase a judicialización, porque este caso no puede caerse por errores de forma, tiene que sostenerse por prueba dura. Entre músicos, la noticia corrió más rápido que cualquier nota. Chats de trabajo, grupos de WhatsApp, voces que recomiendan no salir solos, verificar contratos, pedir anticipo por transferencia y compartir ubicación en tiempo real. La ciudad entera oyó el mensaje. La línea entre fiesta y riesgo se puede borrar en segundos. El parte médico cerró la madrugada con un dato frío y contundente: estables bajo vigilancia estricta. Lo demás quedó en manos del Ministerio Público. Y ahora viene la pregunta que define el caso: ¿estos 5 actuaron solos o forman parte de una célula que lleva tiempo operando entre el poniente y el sur de la capital? Las primeras horas tras la detención dejaron algo claro: el caso no termina en la camioneta. La Policía de Investigación y la SSC-CDMX ya cruzan los nombres de los 5 detenidos con carpetas abiertas por narcomenudeo, extorsión y homicidio en colonias del sur y poniente de la capital. Una franja que va de Iztapalapa a Tlalpan, tocando zonas de Xochimilco y Álvaro Obregón. En esas alcaldías, las células criminales se mezclan con pandillas locales que operan bajo estructuras más grandes y que, en apariencia, solo se dedican a fiestas o servicios eventuales. De ahí surge la hipótesis que ya revisa el Ministerio Público: que los 5 sospechosos pertenecen a una microcélula subordinada. No son un cártel, pero sí un brazo de trabajo.
encargados de mover droga, resguardar vehículos y ejecutar castigos. El uso de menores no es casual. Les da movilidad, los mantiene fuera de prisión por años y los convierte en piezas de recambio. En los laboratorios forenses, las huellas y restos biológicos hallados en el vehículo se comparan con evidencias de otros expedientes abiertos, homicidios en Tlalpan, tentativas de secuestro en Xochimilco y un asalto armado en la zona de Culhuacán. El patrón se repite: armas del mismo calibre, modus operandi de intimidación y uso de camionetas negras con placas rotativas. La instrucción desde la cúpula de la SSC, bajo la línea del secretario Omar García Harfuch, es clara: seguir el dinero y los dispositivos. Los celulares incautados serán analizados por peritos en ciberinteligencia. Las tarjetas bancarias y las identificaciones podrían revelar transferencias o vínculos con otras carpetas. Cada llamada, cada coordenada puede trazar la red. El expediente, que comenzó como una privación de la libertad contra 6 músicos, ya toca el terreno de la delincuencia organizada. Y mientras las víctimas intentan recuperar su vida, la ciudad mira con atención cómo una fiesta más terminó desnudando un sistema de reclutamiento y violencia que vive entre luces, contratos y aplausos. Y así, lo que parecía un caso aislado se convierte en otra ventana a la estructura que Harfuch ha prometido desmantelar pieza por pieza: las redes que se esconden detrás de lo cotidiano. La camioneta ya está en corralón, el arma y la droga en cadena de custodia, y los 5 detenidos frente al Ministerio Público. Ahora empieza lo que decide todo: judicializar sin fallas. En estas 72 horas se peritan las quemaduras, se analizan metadatos de los celulares y se cruzan las cámaras que vieron salir la fiesta y llegar el abandono. Si el circuito cierra: fiesta, retención, traslado, hallazgo, el caso pasa de nota roja a ejemplo de proceso. La línea operativa queda clara: microcélula que mezcla menores y adultos, con señales de narcomenudeo, extorsión y violencia por encargo. La línea institucional también: SSC más C2 más MP, siguiendo el dinero, los dispositivos y las placas. Y la línea humana, la más importante: proteger a las víctimas para que su testimonio llegue vivo al juez. Este no es un caso más, es un aviso. La ciudad no va a permitir que lo cotidiano, una tocada, una fiesta, sea la coartada de una red. Cuando el Estado mira, rastrea y documenta, el miedo pierde terreno. Y cuando pierde terreno, hablan los mapas, rutas, llamadas, domicilios. Harfuch lo ha dicho sin adornos: se desarma pieza por pieza. Hoy, la pieza es pequeña pero clave. Si cae completa, otros eslabones vendrán solos. Porque la paz no se grita, se prueba en audiencias, peritajes y sentencias.